que está, está para chegar. E o nosso tema de hoje é anarquismo e zapatismo. Há anarquistas que são a favor do zapatismo e anarquistas que são contra o zapatismo. E aí nós trouxemos aqui o Vitor Hugo e o Pavel para falar um pouco dessa cena do México. Então, queria que Vitor Hugo Tortuga fizesse sua apresentação para os companheiros, hablar um pouco despacito, porque os companheiros não estão acostumbrados com a língua, não? Okay. Con la palabra, por favor. Mucho gusto, compañeros. Mi nombre es Víctor. Yo vivo aquí en San Cristóbal de las Casas, en Chiapas. Aquí tenemos un centro social, se llama Centro Social Chanovil, Caminantes del Sureste. Y yo llegué aquí al estado de Chiapas hace 16 años con la intención de conocer el proceso de las comunidades indígenas zapatistas, sobre todo del EZLN. Y aquí hemos estado caminando con los pueblos, en las comunidades, hace ya bastantes años, y hemos aprendido y desaprendido pues muchas cosas respecto a la vida y a la lucha social, y a aprender sobre todo de la resistencia de nuestros hermanos indígenas zapatistas que llevan más de 500 años en resistencia. Esa será un poco mi presentación. Sí. Soy definido anarcopunk, crecí con la cultura punk de muy adolescente y me fui anarquizando junto con muchos otros compañeros. Soy punk anarquista, también me identifico mucho con el zapatismo, con la autonomía. Esa será mi presentación, Preto. Sí, compañero, muy grato. Ahora yo tengo algunas preguntas para hacerlo. Dígame, hay grupos anarquistas en México que no apoyan a los zapatistas. Y estos grupos tienen qué tipo de crítica a la sexta declaración. Y aprovecha para aclararnos sobre los preceptos básicos de la sexta declaración de la Selva Lacandona. Por favor. Ok. El lanzamiento zapatista en 1994 sorprendió a la sociedad, a los movimientos sociales en México. No se conocía, y cuando ellos se levantan en armas, crean su insurrección, muchos compañeros libertarios acuden a la Selva Lacandona en un encuentro en Aguascalientes, en una comunidad que se llama Aguascalientes. Es como el primer contacto de mucha gente anarquista con los zapatistas directamente. Algunos grupos de corte insurreccional, anarquistas, acuden a este llamado. Después se quedan algunos anarquistas por Chiapas, sobre todo lo que fue la Federación Amor y Rabia, que es una federación que se desarrolló sobre todo en la frontera con Estados Unidos. Estos grupos se quedan por aquí, pero después hay un problema, es que uno de estos anarquistas
empieza a decirse comandante. Entonces, los comandantes zapatistas son escogidos a través de asambleas comunitarias. Resulta que, pues, es expulsado este grupo por este personaje que se empieza a decir comandante y se van de Chiapas. Entonces, ellos se vuelven como los más críticos después al zapatismo, después de que son expulsados, porque no pudieron es como algo incoherente. Una cosa es ser anarquista, venir a apoyar a los compañeros zapatistas, caminar con ellos, y otra cosa es como quererte meter en su organización y ponerte una jerarquía. Es por eso que, pues, este grupo insurreccionales empieza a ser muy crítico a los zapatistas, y hay artículos que ellos escriben pues criticando mucho la estructura militar que ellos tienen, la forma en cómo se organizan. Entonces ellos vienen con la crítica. En el 2006, en 2005-2006, nace la sexta declaración de la Selva Lacandona, donde ellos nos invitan a hacer un movimiento de movimientos para organizarnos junto con ellos. Y la crítica más fuerte dentro de la sexta, que muchos anarquistas no entran, es que ellos proponen una constituyente, ¿no? Una constituyente. Y como que eso a mucha gente anarquista como que no le cuadra. Pero es uno de tantos puntos que tiene la sexta declaración. Entonces nosotros vemos afinidad, o en lo personal veo mucha afinidad en la sexta declaración, pero hay este tema de la constituyente, pues como que no nos gustó mucho, pero no por este tema o por este punto dejamos al lado pues la propuesta, que es una propuesta muy importante porque invita a las organizaciones sociales, sindicales, invita a los colectivos de barrio, invita a las familias y a los individuos a ser parte pues de este proceso, donde nos dicen que es importante que no necesitamos como convertirnos en zapatistas para ser parte de este proceso, que cada uno tiene que caminar con su identidad y ir desarrollando pues este proceso que es una propuesta nacional, internacional. Nos lo proponen a lo que es a los mexicanos, a la gente de los pueblos, pero también lo proponen a colectivos internacionales y organizaciones internacionales. Entonces eso es como siempre vemos como el zapatismo como un movimiento muy afín, como un movimiento muy digno, como un movimiento que pues está construyendo su propia realidad, que claro, no es como un movimiento anarquista podría proponerlo, pero es como nos vamos juntando, nos vamos creando, nos vamos desarrollando. Eh, es como un poco pensar que tiene que ser un movimiento anarquista para apoyarlo, y nosotros pensamos que no, pensamos que dentro de las comunidades hay muchos procesos de autogestión, de autoorganización, de disciplina libertaria, ¿no? A los compañeros que están organizados no se les paga nada, ¿no? No hay un sueldo dentro de los milicianos, ellos no cobran dinero, todo es una conciencia y es una organización indígena, sobre todo, ¿no? Y que ellos toman esta postura para poder sobrevivir a una guerra de 500 años, ¿no? Tienen ellos que tener como una forma disciplinada y organizada, precisamente para poder hacer en aquel momento la guerra al Estado mexicano. Eso era un poco lo de la sexta declaración de la Selva Lacandona, ¿no? Donde se unen mucha gente con muchas identidades, con muchas ideologías, pero es una descolonización este proceso, porque nos hacen sentarnos a platicar, a pensar, a reconstruir, pues todo un proceso de lucha por la libertad de los pueblos y de la gente.
Es un poco lo que yo entiendo por esta propuesta de la sexta declaración de la selva lacandona. Muy bien, camarada. Dígame, ¿cómo hay tú aproximado de los zapatistas? ¿Cómo fueron este encuentro de ustedes con los movimientos de los indígenas, de los pueblos originarios? Pues fue muy importante. Primero porque ellos tienen su propio idioma, su propia lengua. Yo estoy colonizado, yo hablo Castilla, yo vengo de la ciudad. Entonces, a la hora de entrar a las comunidades, pues te vas encontrando con la historia, precisamente, ¿no? Con todos estos procesos organizativos de las comunidades indígenas que tienen siglos en resistencia, pero muchas veces hay una gran colonización desde la ciudad y muchas veces cuando los movimientos sociales o las ideologías o las posturas no entienden a veces bien este proceso. Entrar dentro de las comunidades es hablar directamente con los campesinos, con los indígenas, no con los mandos militares, sino con la gente de base, ¿no? Con la gente de los pueblos. Y empezar a hablar con los niños, con las mujeres, con los ancianos, con toda esa gente que ves que está muy consciente y que está preparada para un proceso revolucionario, ¿no? Ellos en 1994 entregaron su vida en este levantamiento armado, en esta insurrección. Ahora ellos están aprendiendo también de los pueblos, de la gente de otras partes de México y del mundo, porque lo que ellos tienen es que escuchan mucho a la gente. Siempre están preocupados para ver qué es lo que pasa, qué es lo que piensan, qué es lo que proponen. Claro, ellos ya tienen su caminar y ellos constantemente nos dan propuestas de organización y muchas veces nos han invitado a hacer levantamientos civiles y pacíficos, porque lo que ellos nos han dicho es que nunca nos van a proponer alzarnos en armas porque el ejército nos puede pues masacrar, que eso es una decisión de la gente, ¿no? Siempre nos dicen, organícense y ustedes decidan los caminos de lucha, lo que ustedes quieren crear, ¿no? Ya sea una autonomía en otro pueblo indígena, ya quieran irse a la clandestinidad, ya quieran crear colectivos, ya quieran crear coordinadoras. Ellos siempre, nunca nos dicen qué es lo que hay que hacer. Lo que nos dicen es que hay que organizarnos y que durante la organización nosotros vamos a ir decidiendo el camino que vamos a tomar, pero siempre vamos caminando juntos, siempre vamos platicando el proceso de la lucha. Compañero, ¿hay diferencia de otro modo? Los anarquistas que apoyan y que son partidarios de la sexta declaración, eh, ¿cómo se diferencian de los otros partidarios de la sexta declaración? Somos compañeros, nos conocemos, seguimos platicando, solo que algunos decidimos entrar más de fondo en este proceso, ¿no? Pero tenemos algunas diferencias, tal vez en cómo vemos al zapatismo, pero seguimos siendo compañeros de lucha. Eh, hay muchos anarquistas que me parece que critican a los zapatistas porque no los han venido a conocer directamente, no han venido a sus convocatorias, a sus encuentros, no han venido a sus comunidades, no han venido a platicar directamente con la gente. Entonces, eso es una parte importante, ¿no? Tener que venir a tener un contacto directamente con ellos. Hace unos años, ellos propusieron lo que fue la escuela zapatista. Llegaron como 5,000 personas de muchas partes del mundo, de Brasil, de Grecia, de Italia,
de Argentina, y este proceso era ir a vivir una semana en una familia zapatista. Nos repartieron entre las comunidades, en los caracoles, y su escuelita fue que nosotros viviéramos como ellos viven la realidad. Levantarse a las 5 de la mañana, ir a sembrar, comer frijol, comer chile, comer tortilla, comer café, que es la base de las comunidades zapatistas, y platicar directamente con ellos, ¿no? Ahora que estuvimos en sus comunidades, ellos siempre también nos preguntan, compañeros, ¿y cómo está la lucha por donde ustedes viven? ¿No? ¿Cómo está la resistencia? Ellos siempre nos están preguntando constantemente qué es lo que pasa en otras partes del planeta, qué es lo que pasa en otras partes del mundo. Entonces, me parece que a veces ha habido algunos compañeros anarquistas que no se han atrevido a pisar el suelo de Chiapas, ¿no? Y cuando tú vas directamente a un proceso, a una lucha, tú ya puedes ser una crítica más constante, ¿no? Ya puedes decir, bueno, yo ya visité las comunidades y esto no me gustó y esto sí me gustó, pero muchas de las críticas de los anarquistas de ciudad es que no van a las comunidades, se quedan cerrados en la ciudad. Y quieras o no, desde la ciudad hay un poco de colonialismo también, ¿no? Hacia los compañeros. Entonces es importante descolonizar el anarquismo también y sobre todo en América Latina, ¿no? Caminar mucho con los pueblos indígenas, porque precisamente creo que los anarquistas clásicos, desde Kropotkin, Bakunin, Malatesta, todo su aprendizaje también fueron con los pueblos, no es del individuo, ¿no? El anarquismo precisamente nace con la colectividad también de los pueblos, que muchos de ellos no se dicen anarquistas, pero en la práctica tiene mucho que ver con la anarquía. Y mucha gente de ciudad se dice anarquista, pero no tiene una práctica constante, ¿no? No hay una organización constante, no hay un trabajo constante, no hay una resistencia constante. A veces en ciudad muchas veces solamente el anarquista se dice de palabra, pero no de acción. Entonces nosotros vemos importante pues esa vinculación entre un anarquismo práctico directamente, no solamente con los zapatistas, sino con muchas luchas sociales que se llevan en México y en América Latina, ¿no? Incluso en el mundo. Muy bien. Bienvenido, Pavel. Muy grato por ter aceptado el convite. Y yo quería pedir permisión para Víctor Hugo Tortuga para hacer una pregunta para Pavel. Si es, Adelante. a ver, Pavel, después voy a abrir para que los otros compañeros también hagan las preguntas a ustedes. Pavel, ¿hay alguna diferencia entre el ejército zapatista y la organización de los pueblos, municipios, comunidades zapatistas organizadas? Pues es que la milicia es una cosa y las bases zapatistas son otra cosa. Yo quisiera... Perdón, Pavel, Sí. perdóname. Preséntese para los compañeros, por favor. Perdón. Ok. Sí, bueno, mi nombre es Pavel Carreón. Yo vine aquí a Chiapas en 1987, si no me equivoco. Mis padres son de Ciudad de México y ellos vinieron a trabajar con campesinos indígenas en cuestiones de su producción de café, pero también a organizarse con ellos. Ellos vienen de una línea marxista, maoísta, que se llamó línea proletaria, pero pues yo conozco las comunidades, conozco la región del bosque, donde hay tzotziles, conozco
al norte, donde hay choles. Un minuto, Chol, Pavel. Estoy a sí. pedir para outros companheiros fecharem o microfone, porque está dando interferência. Por favor, enquanto um habla, outro cerra os microfones. Por favor. Desculpa, perdona, Pavel. Por favor, siga. Ok. Bueno, pues decía que he vivido en comunidad desde que soy chico y pues he crecido con toda esta influencia de cómo se organizan en las comunidades desde muy chico. Y bueno, eso para un poco para referencia de ya cuando viene el zapatismo aquí a San Cristóbal, yo ya tenía 15 años y me empiezo a organizar con otros jóvenes. En ese momento era estudiante en la prepa y pues ahí empecé a caminar con mucha gente que se empezó a organizar y he trabajado con jóvenes a través de un colectivo que se llamó Rocultura, en el que había toda una lucha por espacios en la calle, espacios de organización, espacios de esparcimiento. Y luego conozco a Tortugo y me despierta toda esta inquietud por el punk, por el movimiento punk y por el movimiento anarcopunk. Y es cuando yo empiezo a conocer más y me empiezo a adentrar más sobre el anarquismo y el punk, porque a mí siempre me ha gustado la música punk. Entonces, pues ese soy yo, soy comunicólogo, estudié comunicación intercultural, este, tengo un programa por Facebook que se llama El Gato Anarquista y pues hemos colaborado con Víctor en el espacio Chernobyl hasta la fecha y pues esa es mi presentación. Camarada, abre o microfone, por favor. Perdão. Diga-me agora se há diferença entre o exército zapatista e as comunidades. Se o exército zapatista impõe uma linha para as comunidades ou não, ou as comunidades, os pueblos podem se auto-organizarem como penso que seja melhor. ¿Cómo es esto? Sí, bueno, así como lo veo yo, los caracoles, los llamados caracoles ahorita que son municipios autónomos, son pueblos que están construyendo o en proceso de buscar su autonomía. Y en este sentido, pues el ejército zapatista, según entiendo yo, nada más los resguarda en términos de que no vayan a ser pues hostigados o invadidos, etcétera. Los pueblos, en los caracoles, los que son caracoles, ellos solitos se organizan, tienen sus asambleas, tienen su autonomía. El ejército zapatista, la parte armada, no tiene mucho que ver con ellos, ¿no? O sea, sí hay una vinculación, pero no es que el ejército diga qué hacer, ¿no? Entonces, en este sentido, creo que es uno de los triunfos más grandes del ejército zapatista en cuanto al proceso social y político, en donde se ha construido territorios que están defendiendo o en proceso de construir su autonomía. Entonces, pues no considero que que militarmente tengan injerencia o incidan directamente en los pueblos. Cada pueblo decide. Sí, el ejército ha dejado de mantener entrometerse en los asuntos de los pueblos, ¿no? Se ha venido precisamente descolonizando también ese proceso
porque en el 2003, precisamente después de la extradición de los acuerdos de San Andrés, el EZLN vuelve a romper el diálogo en el 2001 con el gobierno. Y en el 2003 nacen los caracoles, que precisamente es ya los pueblos empiezan a gobernarse ellos mismos, a decidir sus procesos. Entonces, el EZLN ve esos errores de los primeros años, donde el ejército tenía que intervenir en los problemas de las comunidades, pero ve que está mal eso. Entonces, cuando se crean los caracoles, los mismos pueblos empiezan a tomar sus decisiones, ¿no? Colectivas. Y el EZLN, los milicianos y los insurgentes se retiran a los montes, a las montañas, a las selvas, para ellos pues seguir en su proceso, entrenándose. Pero quien alimenta al ejército son las comunidades, ¿no? Los que entran son los jóvenes, pero la parte militar ya no interviene en las decisiones de los pueblos. Dejan que los pueblos vayan decidiendo todos sus procesos. Entonces, eso es un logro a los procesos de las guerrillas en América Latina, precisamente, le da una vertiente diferente, le da un camino por otro lado, porque en otros procesos guerrilleros, quien sigue mandando, pues son los mandos militares, y aquí no, ¿no? Aquí lo que pasa es que los mandos militares dejan de tener esa intervención dentro de los pueblos, y ellos se dedican más a su formación como guerrilleros en las montañas y en la selva lacandona. Entonces hay un giro muy importante, ¿no? Que en otros grupos armados, por lo regular los que siguen teniendo la dirección política, pues es la gente armada, y aquí no, ¿no? Aquí quien se vuelven los más protagonistas son los pueblos. Dígame una cosa, porque para los anarquistas esta palabra tiene un peso muy fuerte. Entonces, yo voy a preguntar para los dos compañeros. Esta es mi última pregunta. Después yo hablo para todos los compañeros hacer lo que quieran. ¿Qué es un buen gobierno? ¿Hay diferencia entre la idea que se tiene de gobierno? Porque para los anarquistas no puede haber buen gobierno, pero los zapatistas dicen la junta de lo buen gobierno y lo mal gobierno. ¿Podrían explicarnos, aclararnos este uso de las palabras? Sí. Pavel, ¿quieres contestar? No está por ahí. Bueno, me parece que es una gran pregunta, precisamente, y más viniendo de los anarquistas. A mí me sirvió venir aquí para descolonizarme. Y yo cuando llegué tampoco entendía juntas de buen gobierno, porque yo siempre había tenido la crítica al gobierno desde el anarquismo. Bueno, la primera vez que fui a una junta de buen gobierno, eran dos chicos de 17, 18 años y dos abuelos de 60 años, que los había escogido la comunidad o las comunidades para resolver los problemas durante 3 o 4 meses, porque las juntas de buen gobierno son rotativas, se rotan cada 4 meses, cada 5 meses, según el caracol. Cada caracol es diferente también. Tienen que hacer asambleas y deciden ellos. Entonces, estas 4 personas, que son la junta de buen gobierno, están intentando resolver los problemas de las comunidades, pero en 4 meses va a ser otra comisión, y en 4 meses va a ser otra comisión, y después otra comisión, y todo eso se decide en asamblea. Claro, no nos gusta la palabra gobierno, pero cuando yo lo vi, era como un colectivo.
incluso es más rotativo que muchos colectivos anarquistas en la ciudad, ¿no? Ellos se rotan constantemente, entonces, de repente, en una comunidad, ven a un chico de 15 años y dicen, tú vas a ser junta de buen gobierno, y lo proponen, y él está haciendo política, está intentando resolver y involucrarse en los problemas de sus comunidades. Eso fue lo que yo vi cuando entré a una junta de gobierno. He entrado varias veces, ¿no? Entonces no es un lugar como lo que estamos acostumbrados en la ciudad, cuando vas a una oficina de gobierno, es pura burocracia, es gente que pues solamente te intenta engañar. Aquí no, tú vas a una junta de buen gobierno. Si yo tengo un problema en la comunidad y voy a la junta de buen gobierno, nunca va a haber dinero de por medio. Ahí nunca hay dinero de por medio. Y te dice la junta de buen gobierno, a ustedes 2 personas que tienen problemas, a ver si pueden arreglar su problema. Y si no lo pueden arreglar, la junta de buen gobierno ya da su punto de vista, ¿no? Pero ellos nunca imponen, ellos siempre van a proponer. Entonces es una descolonización, porque ellos nos han dicho, los zapatistas, hay cosas que aún no podemos nombrar, ¿no? Pero ahí están. Entonces ellos dicen junta de buen gobierno, pero nada tiene que ver con los gobiernos que conocemos. Es como un colectivo, y el colectivo en 3 meses va a cambiar, y va a cambiar, y sigue cambiando, porque ellos dicen, la cuestión de gobernar no es cuestión de políticos o de personas que conocen ese tema. La cuestión de gobernar lo puede hacer cualquier persona, a cualquier nivel. Entonces es lo que ellos están creando, que dentro de sus comunidades y dentro de sus militantes y de su gente que participa, pues sepan tomar decisiones para el bien de la comunidad. Incluso hay mucha gente que es partidista, que va a las juntas de buen gobierno, porque si van con el gobierno, con el mal gobierno, nunca van a solucionar sus problemas, les van a sacar dinero, los van a dar vuelta y vuelta, y aquí la solución es directo, es práctica, ¿no? Entre los mismos indígenas. Eso es lo que yo pude ver cuando yo fui a una reunión de la Junta de Buen Gobierno, que es una cabañita, ¿no? De palos, donde ellos intentan resolver los problemas de las comunidades. Pavel. Sí, yo cuando me tocó ir a comunidad ya más grande, como a los 12 años, pues me llevaban mucho a asambleas y no había estallado el movimiento zapatista, pero quiero puntualizar esto porque los compañeros, las compañeras de las comunidades de los pueblos originarios traen esta forma de comunicación ancestral y una forma de ejercer esa comunicación es a través de las asambleas. Entonces, muchos pueblos, aunque no son zapatistas, ejercen su asambleísmo para determinar ciertas decisiones sobre sus pueblos, ¿no? O sobre el caminar sobre sus pueblos. Entonces, esta forma de pensar y de hacer la retoma los pueblos zapatistas, ¿no? Que son cuestiones que vienen pues rescatando desde hace muchos años de sus formas de organización y eso es lo que diferencia a una forma de, les dicen buen gobierno porque ellos asumen, pues, según yo, asumen que es una manera buena de gobernar, pero no porque el modelo sea un gobierno, es como dice el compa Tortugo, sí es como una estructura de un colectivo, pero grandote, ¿no? Y tomando en cuenta mucho la participación de todos y todas, y yo vería como columna vertebral del movimiento y de de todas las comunidades ahorita, porque no solo el EZLN es resistencia, hay más resistencias, hay resistencia en la región Zoque, aquí en Chiapas, que se oponen a las mineras, hay toda la resistencia de la iglesia, que también tiene un proceso político importante, ¿no? Y en todas domina el asambleísmo como
como un mecanismo de organización. Entonces yo no diría que es un gobierno como lo vemos de fuera, es más bien como dice Tortugo, ejercen la autogestión, ellos directamente ejercen, presentan alternativas, directamente resuelven sus problemas, que es la autogestión, ¿no? Y que es también parte importante de la anarquía. Entonces yo no lo calificaría como un gobierno así, tal cual, como nos los muestra el sistema capitalista, es totalmente otra cosa lo que se está haciendo en las comunidades. Muy bien, compañeros. Yo tengo acá muchas preguntas más, pero voy a abrir para los compañeros que quieran hacer alguma pergunta para os hermanos. Então, vocês que estão nos assistindo aqui, que querem participar, se tiverem alguma pergunta, façam, e se eles não entenderem, eu traduzo ou tento traduzir, né, para o espanhol mexicano. Fica aberto aí. Quem quiser perguntar para os companheiros, ou se os companheiros Pavel e Tortuga quiserem acrescentar mais alguma coisa também, antes das perguntas dos companheiros, por favor. Olá, todos me ouvem? Eu sou o Denis, eu sou da cidade de São Luís, Maranhão, e eu queria perguntar o seguinte, dizem que o governo mexicano, López Obrador, que se parece muito com o Lula, como foi o governo aqui no Brasil. Isto procede? Qual é a posição de vocês perante o governo López Obrador? É isso, camaradas. É isso. Fala, Tortuga. Estamos en contra del gobierno de López Obrador. López Obrador mantiene militarizado ahorita sobre todo los Altos de Chiapas, mucho paramilitar. Nosotros no estamos de acuerdo con López Obrador, ¿no? Es un mal gobierno, es un gobierno burgués, ¿no? Y sobre todo cuando los compañeros zapatistas también están en contra del gobierno de López Obrador, dijeron que era el nuevo capataz, ¿no? del país, cuando tomó posición, y ahorita está desarrollando el Tren Maya, que es su proyecto de sexenio, y está destruyendo la selva en el Caribe, y los zapatistas se están oponiendo a él. Algo que tiene que ver López Obrador con la historia y que tiene que ver con otro dictador en México, que fue el general, el que creó el tren. Porfirio Díaz, él también desarrolló el tren en México hace 100 años y fue su proyecto también. Ahora, 100 años después, parece que la historia se repite. El gobierno está desarrollando un proceso de tren que está destruyendo la madre tierra. Entonces, López Obrador es un político que conoce la historia de México, ¿no? Y con eso juega con la gente, como Lula, ¿no? Los gobernantes anteriores eran empresarios, gente que no sabía de política. Este presidente sabe de política, por eso es más peligroso todavía, ¿no? Y está jugando con la izquierda, pero los anarquistas y los zapatistas, la gente que lucha por la economía real en los pueblos, está en contra de López Obrador. Y hay varios asesinatos ya de él en nombre de su gobierno a luchadores sociales.
Samil es uno de estos compañeros asesinados por la política de López Obrador. Entonces nosotros y ni los zapatistas apoyan a López Obrador. Estamos en contra de este supuesto gobierno de izquierda, que no es de izquierda, ¿no? Es de izquierda reformista o era izquierda de los de arriba. Pero los zapatistas por eso hablan abajo y a la izquierda, ¿no? Nunca subir, siempre bajar. Pavel. Sí, ahorita uno de las cosas que hay que entender de López Obrador es que eh, está imponiendo un modelo desarrollista y el modelo desarrollista le da en la madre a la madre tierra y tiene como una embestida a nivel nacional de despojo de los territorios y de los pueblos para imponer proyectos transnacionales y para imponer proyectos extractivistas. Les mencioné hace poco que en la región Zoque de aquí de Chiapas hay toda una resistencia del pueblo Zoque porque en el anterior gobierno del Güero Velasco, que es del Partido Verde, dio concesiones a mineras. Entonces hay concesiones a mineras en esos territorios y los pueblos están diciendo que no van a entrar esas mineras a los territorios. Y básicamente en todo el país hay un montón de resistencias de los pueblos y de los territorios en defensa de su territorio para que el proyecto de López Obrador en general no entre. Uno de los proyectos también que está afectando y que los pueblos se están oponiendo es el corredor transísmico, ¿no? Que es un territorio pues que quieren imponer gasoductos y cuestiones de este tipo que aparte de despojar a los pueblos de sus territorios, contaminan y acaban con el ambiente, ¿no? Entonces, esa es como la columna vertebral del gobierno de López Obrador. Y en términos políticos, Víctor tiene razón, es una persona muy culta que puede manejar perfectamente la mente del pueblo, porque es un gobierno populista. Por un lado, juega con la mente, juega con el discurso de todo para los pobres, esta cuestión un poco paternalista, tiene programas asistencialistas que también los gobiernos anteriores han tenido, entonces no es un gobierno de izquierda, eso no es izquierda, ¿no? Entonces, como anarquista y como anarcopunk, yo no estoy de acuerdo con López Obrador, ni con todo lo que está haciendo aquí en Chiapas, porque es terrible, terrible lo que está pasando, porque no solo hay grupos paramilitares, sino el narcotráfico a nivel nacional, ya hay células del narco aquí en Chiapas y están empezando a pues hacer estragos, ¿no? En los pueblos y en las comunidades. Y hay que recordar que López Obrador salió del PRI, del partido que gobernó 70 años México, y estuvo en el PT, estuvo en el PRD, él ha pasado por todos los partidos políticos de México, ahora creó el suyo con el que ganó, pero López Obrador conoce todo este movimiento de los partidos políticos, ¿no? Entonces es un personaje que precisamente está haciendo mucho daño porque sabe cómo hacerlo. Sí. Companheiros, está aí aberto a quem quiser fazer alguma pergunta ainda mais para Pavel e para Tortuga. Pode falar, Falco. Olá. En primer lugar, quiero agradecer a los compañeros Tortuga y Pavel por darnos esta clase y por el canal de comunicación con nuestros hermanos latinoamericanos.
está viendo el profesor Clayton. La gente me conoce como Falco y soy uno de esos anarquistas encerrados en la ciudad. Hoy trabajo con algunos pequeños colectivos urbanos y locales en Brasil y organizo grupos de estudio sobre la teoría anarquista. Siempre he estado muy influenciado por Kropotkin, pero recientemente he estado profundizando en la obra de Murray Bookchin. La forma en que has descrito este gobierno en tu región me ha recordado el modelo de confederalismo democrático. ¿Diría usted que hay algún paralelismo entre la praxis actual de los grupos zapatistas y la revolución en el Kurdistán sirio? ¿Hay alguna influencia del pensamiento de Bookchin y Öcalan en el movimiento de autodeterminación en México? Pues en los eventos que han convocado los zapatistas, han venido los kurdos, las mujeres kurdas, a platicar sobre su proceso. Y entonces es un intercambio, lo que se ha estado dando, ¿no? Entre el proceso zapatista y procesos revolucionarios armados en otras partes del mundo, que es muy complicado, ¿no? Sobre todo en el Kurdistán. Pero sí, precisamente vemos todo este intercambio, ¿no? De posicionamientos y de realidades que los compañeros están intercambiando, ¿no? Sí, entonces no solamente han venido los kurdos, han venido muchos pueblos del mundo, de Bolivia, de Brasil, ¿no? Y todo, pues, es un intercambio sobre los procesos de lucha y resistencia, porque no hay como una receta, ¿no? Para liberarse, sino que es precisamente a través de la práctica, de cómo están viviendo día a día estos procesos de transformación, cada uno desde su realidad, ¿no? Va a ser muchas veces diferente en los procesos, no va a haber procesos idénticos, pero sí procesos donde van a intercambiarse las ideas para poder seguir resistiendo y sobreviviendo al capitalismo, ¿no? Que viene con una guerra feroz hacia todos los pueblos del mundo, no solamente contra los zapatistas, ¿no? Entonces sí, vienen los kurdos y platican con los zapatistas, pero también platican con todos nosotros, porque son pláticas, son conferencias en sus caracoles o lo que se llamaba la Universidad de la Tierra, donde se hacían estas reuniones. Hace ya 2 años que ellos ya no tienen reuniones por toda esa cuestión del COVID, ¿no? Se están cuidando también, pero Sí, sí. anteriormente estaba viniendo gente de todo el mundo en las convocatorias que hacía el EZLN, ¿no? Precisamente invitando a las resistencias del mundo a venir a platicar para ir entendiendo directamente a la gente, ya no verlo a través de un folleto o de un video, sino estar frente a esas personas que están sobreviviendo en medio de una guerra capitalista. Y ha sido muy importante todos estos contactos, todas estas conexiones, ¿no? Nosotros tampoco somos, o en lo personal no soy nadie para decir que los kurdos están mal, ¿no? Porque ni he pisado Kurdistán y ni he estado en sus circunstancias, ¿no? Pero sí, lo que puedo decir que es gente muy digna, gente que está resistiendo a su forma, a su manera y a su historia. Perfecto, lo entiendo. Muchas gracias. ¿Quiere hablar, Pavel? Pues sí, sí, puntualizar un poquito el zapatismo, justo lo que tiene y que es diferente a otros movimientos pues revolucionarios aquí en México, es que ha convocado a todas las izquierdas y todas las luchas de todo el mundo. Entonces, y considero que todas las luchas de todo el mundo se han acercado al zapatismo. Creo que actualmente no hay alguna lucha que no tenga como referencia el zapatismo. Realmente creo que pues que en la práctica esta frase de queremos un mundo donde quepan muchos mundos
en la práctica real el zapatismo lo ha logrado, ¿no? Hasta esta fecha, porque es abierto a todas las luchas, que hay luchas y resistencias. Solamente eso. Muchas gracias, Pavel. Yo tengo una pregunta para hacerlos. ¿Cómo se da dentro del México la lucha anticapitalista de los adherentes a la sexta declaración? Tortus. No es fácil porque no nos conocemos todos los adherentes, ¿no? Aún son miles en el país. Nos hemos ido conociendo a través del proceso, a través de actividades, de encuentros, de protestas, de luchas, pero toda la gente que se involucró fue muy diferente. Incluso gente que no estaba involucrada en la lucha social, después de la propuesta, se integraron a la lucha, ¿no? Entonces, puede ser en una ciudad, puede ser individuos, en otro lugar puede haber colectivos, en otro lugar puede haber una estructura más organizada, ¿no? Entonces, muchas veces hay que estar viajando por el país para ir conociendo a los compañeros, ¿no? Nunca acabamos de conocer ya nos conocemos bastantes, pero no nos conocemos todos, ni conocemos, dentro de la sexta hay pueblos, hay colectivos, hay sindicalistas, hay maestros, hay mujeres, hay familias, hay individuos. Entonces, todo esto conjunto nos hemos estado como buscando organizar, que es la propuesta de los compas, nos dicen, organícense en su lugar, en su territorio, conózcanse, platiquen, porque todos somos muy diversos, ¿no? No es que solamente sea un movimiento, ¿no? Sino lo que nos hizo la propuesta de la sexta declaración, a muchos como anarquistas, es acercarnos a mucho otro pueblo que no se dice anarquista, un pueblo sencillo, un pueblo humilde, ¿no? Y a ese pueblo nos estamos acercando entre todos, ¿no? Entonces es algo complicado, pero el proceso sigue, no es un proceso de 2, 3 años, pensamos que es un proceso largo y que nos ha ayudado a tejer hilos de resistencia, ¿no? Irnos a conocer en diferentes partes del país. Como decía el Pavel, de repente por acá hay una minera y el pueblo está en resistencia y convocan un evento, pues mucha gente del país le cae, ¡pum! O en el norte hay otra problemática de tierras y por allá va el movimiento. Entonces el movimiento anticapitalista es amplio y es grande. Pero la sexta y el movimiento anticapitalista no solamente es de México, sino la propuesta es internacional. Entonces nos ha ayudado a conocer mucha gente de muchos otros países, de los países del primer mundo, por decirlo así, europeos, de Estados Unidos y Canadá, y hasta los pueblos de América Latina. Ha venido gente de África, ha venido gente de Asia, ha venido gente de Rusia, ¿no? Que precisamente es parte de los adherentes internacionales y nos seguimos conociendo, seguimos platicando, tomándonos un café, platicar de historias y saber cómo nos vamos a seguir organizando en contra de esta hidra capitalista, ¿eh? De este monstruo que pues intenta acabar con mucha parte de la humanidad. Entonces, el proceso sigue y la lucha sigue y irnos conociendo, pues va a continuar, ¿no? Tal vez como en un momento nos conocimos tú y yo, Preto, en Chiapas, ¿no? Precisamente en un proceso anticapitalista, en un proceso por la libertad de los pueblos, y es lo que queremos seguir haciendo, seguir conociendo a muchos camaradas del mundo, muchos camaradas del país, muchos camaradas incluso de la ciudad, que a lo mejor ni nos hemos conocido, pero estamos en resistencia, ¿no? Entonces es lo que seguimos como vinculando y tejiendo entre todos nosotros un movimiento más sólido para poder actuar de una forma más contundente en contra del capitalismo.
Pavel? Sí, ¿cuál fue la pregunta? Perdón. Ah, lo de las adherentes, ¿verdad? Pues sí, 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 cómo se da la lucha anticapitalista de los adherentes de la cesta dentro de lo México. sí, quiero poner un ejemplo. Hay hace poco, no tiene mucho, unos compas que se llaman Pueblos Unidos en la región de Puebla, se autonombraron Pueblos Unidos y a través de una asamblea decidieron tomar la Bonafont. La Bonafont les estaba robando su agua, ¿no? Al grado de que ya no tenían agua en sus pozos y agua para el uso común. Entonces se agruparon en una asamblea y decidieron tomar la Bonafont. La tomaron el edificio y lo interesante aquí es que no solo lo tomaron, sino lo convirtieron en un centro cultural comunitario para todos los habitantes de ahí de la región. Entonces lo abrieron todos, ¿no? Y pues hicieron permacultura, hicieron crianza de animales, tenían programas de televisión, hicieron una biblioteca y muchas cosas, ¿no? Entonces, yo veo de repente los enlaces que ellos hacen. Cuando yo no puedo ir a un lugar, lo que hago es abrir la transmisión en vivo desde donde ellos transmiten, porque para eso también sirven los medios libres. Entonces, los medios libres se dedican a transmitir lo que los medios de paga o capitalistas no van a hacer. Entonces yo abrí transmisión y sí, hay gente también adherente a la otra campaña ahí, en ese movimiento, y decidieron hacer una gira por la vida, le pusieron. Entonces ahorita están visitando ellos otros territorios con distintas problemáticas que tienen de tipo ambiental y de tipo político. Entonces, pues es así como la sexta o la influencia zapatista está inmersa en algunos otros movimientos, ¿no? Y de alguna forma, aunque no todos sean adherentes, de alguna forma el ejemplo zapatista está inmerso en un montón de movimientos que hay, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. Eu só queria aqui esclarecer para os companheiros o seguinte: os aderentes à sexta declaração são aqueles que aderem, né? Se organizam a partir do texto da sexta declaração. Há os simpatizantes, né, que é diferente de aderentes. Por exemplo, eu sou um simpatizante, né, da sexta declaração, não sou um aderente, né? Aprendi com Tortuga e com Pavel e com outros camaradas de São Cristóbal de las Casas a importância desse movimento, não só para o Brasil, mas para o mundo todo, né? Mas tenho críticas, por exemplo, à questão da candidatura indígena que foi feita no passado, né? E que faço a pergunta aqui para o Pavel e para o Tortuga, o Vitor Hugo, se daqui a 2 anos vai ter eleição no México de novo. Como agora está tendo eleição, vai ter, né, eleição aqui, e muitos dos nossos companheiros acabam votando no Lula para evitar o Bolsonaro. E no México se produziu uma candidatura indígena. Como é que vocês veem, Pavel e Tortuga, esse processo, tanto no Brasil quanto no México, de disputar o poder
central a partir dos mecanismos do próprio poder. Pavel. No entendí muy bien. Lo de Marichú, el proceso de Marichú. Yo voy a hablar de otra manera. Los zapatistas apoyaron a Marichú para su candidatura Sí. para presidente de la República Mexicana. Sí. Daqui a 2 años habrá también una elección como está a haber acá, ¿no? Y hay una tendencia para muchos de achar que Lula es una resulta, es una solución para los